¿Puedes imaginar ser traicionado por tus propios hijos, expulsado de tu hogar y abandonado en una tierra estéril a los 80 años? Francisco y Cristina, una pareja de ancianos frágiles, fueron obligados a aceptar una herencia sin valor mientras su hija se reía desde la comodidad de la ciudad. Pero lo que encontraron bajo ese suelo polvoriento te dejará sin aliento. Todo comenzó en un hogar humilde, donde dos corazones ancianos confiaron en las personas equivocadas. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras lo que el destino les tenía preparado, te conmoverás profundamente. Y dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad nos acompañas hoy. El sol quemaba las colinas del interior, levantando polvo en el camino de tierra que rodeaba la vieja casa familiar. Dentro, Francisco, un hombre de 82 años, miraba por la ventana, con las manos temblorosas aferradas a una taza de café, mientras su esposa, Cristina, ordenaba con una lentitud dolorosa los recuerdos de una vida entera en cajas de cartón. El aire estaba cargado con el olor a despedida, a injusticia, a un final que nunca debió ser. La casa, que una vez resonó con las risas de sus hijos y el aroma del pan recién horneado, ahora era un mausoleo silencioso de lo que fue. Cada objeto que Cristina tocaba, cada fotografía que Francisco miraba, era una herida abierta. Habían entregado su juventud, su energía y sus ahorros para criar a Teresa y a Ricardo, sus dos hijos. Les dieron educación, apoyo incondicional y un amor que creían eterno. Pero el tiempo, como un río cruel, había erosionado ese amor, reemplazándolo por la fría piedra de la ambición y el egoísmo. Teresa, la hija mayor, se había convertido en una mujer de negocios en la ciudad, con un corazón tan pulido y duro como el mármol de su oficina. Ricardo, el menor, vivía a la sombra de su hermana, un eco de su voluntad, demasiado débil para oponerse a su crueldad. Y ahora, habían vuelto, no para cuidar de sus padres, sino para despojarlos. La excusa era la modernidad, la eficiencia, la lógica implacable del dinero. La casa es demasiado grande para ustedes, había dicho Teresa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Venderla es la mejor opción. Con el dinero, podemos asegurarles un lugar en una buena residencia. Pero Francisco y Cristina sabían la verdad. La buena residencia era un eufemismo para un asilo barato en las afueras, y el dinero era para financiar los lujosos caprichos de Teresa. El aire se sentía denso, cargado de palabras no dichas y de una traición que pesaba más que los años. Cristina doblaba una pequeña manta de bebé, la misma con la que había arropado a Teresa, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla arrugada, cayendo sobre la lana descolorida como una gota de veneno. Francisco apretó la mandíbula, su orgullo de hombre, de padre, hecho añicos. Habían construido ese hogar con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Y ahora, sus propios hijos venían a demolerlo, no con maquinaria, sino con palabras afiladas y documentos legales. La injusticia era un nudo en la garganta, un fuego helado en el pecho. No había consuelo, solo el eco de una pregunta que resonaba en el vacío de la casa: ¿cómo el amor podía transformarse en una crueldad tan profunda? El destino, sin embargo, es un tejedor misterioso. En su afán por deshacerse de ellos, Teresa les ofreció una alternativa burlona, un último despojo envuelto en un falso acto de generosidad, la escritura de una pequeña parcela de tierra heredada del abuelo de Francisco, un lugar olvidado en las áridas colinas del norte, conocido por todos como la Desolada. Un pedazo de tierra que nadie había querido jamás. Tómenlo si no quieren la residencia, dijo, como quien arroja un hueso a un perro. Sin saberlo, acababa de entregarles la llave de un secreto que cambiaría sus vidas para siempre, un secreto enterrado bajo el polvo de la humillación, esperando pacientemente a ser descubierto. La reunión familiar, si es que podía llamarse así, fue un acto de crueldad quirúrgica. Teresa había dispuesto las sillas en la sala de estar como si fuera una sala de juntas,
con su portafolios de cuero sobre la mesa de centro que Francisco había tallado a mano 40 años atrás. Ricardo se sentaba a su lado, evitando la mirada de sus padres, con la cabeza gacha, un cómplice silencioso ahogado en su propia cobardía. Cristina había preparado café y galletas, un último y desesperado gesto de hospitalidad maternal, pero las tazas permanecían intactas, enfriándose sobre la mesa como el amor en esa habitación. «Seamos prácticos», comenzó Teresa, su voz cortante como el cristal roto. «Ustedes ya no pueden mantenerse aquí. La casa requiere reparaciones, los impuestos suben, y su salud es frágil». Cada palabra era una estocada. Francisco la miraba fijamente, su rostro una máscara de dolor y rabia contenida. Podía sentir la sangre latiendo en sus sienes. ¿Salud frágil? Él todavía podía trabajar la tierra, todavía sentía la fuerza en sus manos, aunque los años las hubieran nudado. Era el corazón lo que se sentía frágil en ese momento. «Hemos encontrado una residencia muy adecuada», continuó Teresa, deslizando un folleto brillante sobre la mesa. Las imágenes mostraban a ancianos sonrientes en un jardín perfectamente podado, una mentira impresa en papel satinado. «Será más cómodo para todos». «¿Cómodo para quién, Teresa?». La voz de Francisco sonó ronca, cargada de un temblor que no era de vejez, sino de furia. «Cómodo para ti, para que puedas vender nuestra casa y olvidar que existimos». Teresa suspiró, un sonido de impaciencia teatral. «Papá, no seas dramático. Es por su bien». Fue entonces cuando lanzó la oferta final, el golpe de gracia. «O eso, o pueden quedarse con la tierra del abuelo. La desolada. Legalmente, también es parte de la herencia. Pueden hacer lo que quieran con ella. Consideradlo un regalo de despedida». La burla en su voz era inconfundible. La desolada era un chiste familiar, un pedazo de tierra inútil que el abuelo había ganado en una apuesta, conocido por su aridez y su lejanía. Ofrecerla era como ofrecer cenizas. Ricardo finalmente levantó la vista, sus ojos suplicantes se encontraron con los de su madre por un instante, un destello de vergüenza antes de volver a esconderse. Cristina, que había permanecido en silencio, con las manos entrelazadas en su regazo, habló por primera vez. Su voz era apenas un susurro, pero resonó en el silencio tenso con la fuerza de un trueno. «Aceptamos la tierra». Francisco se giró para mirarla, sorprendido. Pero en los ojos de su esposa vio una chispa de desafío, una dignidad indomable que se negaba a ser extinguida. Si iban a ser desterrados, que fuera a un lugar propio, aunque fuera un desierto. No se someterían a la humillación de ser encerrados en una jaula dorada por sus propios hijos. Morirían bajo el cielo abierto, no entre paredes anónimas. Teresa sonrió, una sonrisa genuina por primera vez, la sonrisa de la victoria. «Perfecto. El abogado preparará los papeles». Se levantó, alisando su falda impecable. «Hacen bien. Un poco de aire fresco les sentará de maravilla». No hubo abrazos, no hubo un adiós, mamá o cuídate, papá. Solo el sonido de la puerta principal cerrándose, un golpe seco y definitivo que selló la fractura de la familia para siempre. Francisco y Cristina se quedaron solos en la sala, el folleto brillante de la residencia en la mesa como un insulto final. El viaje a la desolada fue un éxodo silencioso. Contrataron a un viejo conocido con una camioneta destartalada para transportar las pocas posesiones que habían decidido salvar: una cama, una mesa, 2 sillas, una caja de herramientas y las cajas de cartón llenas de recuerdos y ropa. Mientras se alejaban, Cristina no miró hacia atrás. Francisco sí lo hizo. Vio la casa de su vida encogerse en la distancia hasta convertirse en un punto blanco, un fantasma en el paisaje. Un nudo amargo se le formó en la garganta. Cada kilómetro que avanzaban,
El paisaje se volvía más salvaje y solitario. Las carreteras asfaltadas dieron paso a caminos de tierra, y los campos verdes se convirtieron en colinas secas salpicadas de matorrales y rocas. El sol golpeaba sin piedad la carrocería del vehículo, y el polvo se filtraba por cada rendija, cubriéndolo todo con una fina capa ocre. Después de casi 5 horas, el conductor se detuvo en una bifurcación apenas visible. «Hasta aquí llego», dijo, señalando un sendero que se perdía en la maleza. «La cabaña, si es que sigue en pie, está a 1 kilómetro por ese camino». Francisco le pagó con los últimos billetes que le quedaban. Vieron la camioneta alejarse, levantando una nube de polvo que tardó una eternidad en disiparse, dejándolos en un silencio absoluto, un silencio tan profundo que podían oír el zumbido de sus propios oídos. Estaban solos. Realmente solos. Comenzaron a caminar, llevando las bolsas más ligeras. El sendero era apenas una cicatriz en la tierra. El calor era sofocante. Cristina, con su vestido de flores descolorido, se apoyó en el brazo de Francisco. Sus pasos eran lentos, cada uno un esfuerzo. Él, a pesar de su propio cansancio, se mantenía erguido, su rostro endurecido por la determinación. No le daría a Teresa la satisfacción de verlos derrotados. Y entonces, la vieron. En una pequeña loma, casi devorada por la vegetación, se alzaba una estructura de madera oscura y podrida. No era una cabaña. Era el esqueleto de una cabaña. El techo estaba parcialmente derrumbado, una de las paredes se inclinaba peligrosamente y no había ni rastro de puertas o ventanas, solo huecos negros que parecían ojos vacíos. El corazón de Francisco se hundió. Esto era peor, mucho peor de lo que había imaginado. Esto no era un refugio. Era una tumba. Miró a Cristina, esperando ver la desesperación en su rostro, pero ella solo miraba la ruinosa estructura con una extraña calma. Se acercó lentamente, como si se acercara a un animal herido. Apartó unas enredaderas que cubrían la entrada y miró dentro. El interior era un desastre de vigas caídas, hojas secas y tierra. Pero en un rincón, milagrosamente protegido de los elementos por un trozo de techo intacto, había algo. Un viejo baúl de madera, grande y pesado, cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas. Cristina se giró hacia Francisco, y por primera vez en días, una luz diferente brilló en sus ojos. No era alegría, ni esperanza, sino curiosidad. Una curiosidad primigenia y poderosa. «¿Qué crees que hay adentro, Francisco?», susurró. En medio de la ruina y la desolación, ese baúl cerrado era una pregunta, una promesa, un minúsculo punto de misterio en un océano de certeza desoladora. El baúl se convirtió en el centro de su universo. Era un ancla en medio de la deriva, un objeto sólido en un mundo que se había vuelto líquido e incierto. Pero antes de poder desvelar su secreto, tenían que sobrevivir. La primera noche en la desolada fue una prueba de fuego y frío. Arrastraron sus pocas pertenencias hasta el interior de la ruinosa cabaña, eligiendo el rincón menos expuesto, bajo la parte del techo que aún resistía. Francisco usó sus herramientas para apuntalar la pared inclinada con una viga caída, un trabajo agotador que lo dejó sin aliento y cubierto de sudor y astillas. Cristina, con una energía que parecía nacer de la pura necesidad, barrió el suelo con una rama, creando un pequeño espacio habitable en medio del caos. Montaron la cama, y ese simple acto, el de tener un lugar donde yacer juntos, se sintió como una victoria monumental. Cuando la noche cayó, el desierto cobró vida con sonidos extraños. El viento aullaba a través de los huecos de la cabaña, el crujido de la madera vieja, el lejano aullido de un coyote. El frío se filtraba por sus huesos. Se acurrucaron juntos bajo todas las mantas que tenían, sus cuerpos frágiles compartiendo un calor precioso. No hablaron mucho.
Las palabras parecían inútiles frente a la inmensidad de su situación. Pero en la oscuridad, sus manos se buscaron y se encontraron. El tacto de la piel arrugada de Cristina contra la de Francisco era un lenguaje en sí mismo, una promesa silenciosa de que no estaban solos, de que se tenían el uno al otro. Y eso, en ese momento, era todo. Al amanecer, la luz grisácea reveló la dureza del paisaje y la magnitud de su tarea. El hambre roía sus estómagos. Tenían algunas conservas, pero sabían que no durarían mucho. La prioridad era el agua. Francisco recordó las historias de su abuelo, que hablaba de un pozo cercano. Pasó toda la mañana buscándolo, recorriendo las colinas resecas bajo un sol implacable, hasta que finalmente lo encontró, oculto por la maleza, un círculo de piedras con una tapa de madera podrida. Con el corazón en un puño, retiró la tapa. El pozo era profundo y oscuro. Dejó caer una piedra y esperó. Segundos después, escuchó el débil sonido del chapoteo. Había agua. El alivio fue tan inmenso que casi se le doblaron las rodillas. Pasó el resto del día limpiando el pozo y fabricando un sistema rudimentario para sacar el agua con un cubo y una cuerda. Mientras tanto, Cristina, armada con una azada que había traído, comenzó a limpiar un pequeño pedazo de tierra cerca de la cabaña. La tierra era dura y pedregosa, pero ella trabajaba con una tenacidad feroz, arrancando las malas hierbas una por una, su espalda doblada en un arco de esfuerzo. Estaba reclamando ese pedazo de desierto, declarando con cada golpe de la herramienta que no se rendirían. Por la tarde, exhaustos y cubiertos de polvo, finalmente se sentaron frente al baúl. Era de madera oscura, reforzado con bandas de hierro oxidado, y cerrado con una cerradura grande y compleja para la que no tenían llave. Francisco lo examinó con sus manos de carpintero. Esta cerradura es antigua. No podremos forzarla sin destrozar el cofre, dijo, su voz teñida de frustración. Intentaron golpearla con un martillo, hacer palanca con un destornillador, pero el hierro viejo se negaba a ceder. Era como si el pasado se aferrara a sus secretos. Se sentaron en el suelo, derrotados por un momento, mirando el objeto inerte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, un espectáculo de belleza indiferente a su sufrimiento. Cristina pasó sus dedos por la superficie polvorienta del baúl, trazando los patrones de la madera. Quizás no debamos forzarlo, dijo en voz baja. Quizás debamos entenderlo. Su comentario, aparentemente simple, encendió algo en la mente de Francisco. Se levantó y comenzó a examinar el baúl de nuevo, no como un obstáculo, sino como un rompecabezas. Sus dedos recorrieron cada centímetro, cada banda de hierro, cada clavo. Y entonces, lo sintió. En uno de los laterales, oculto bajo una capa de óxido y suciedad, un pequeño trozo de metal que no parecía parte de la bisagra. Era una pequeña placa, casi invisible. Con la punta de un cuchillo, raspó cuidadosamente la suciedad. Lentamente, aparecieron unas iniciales grabadas, FR. Francisco retrocedió un paso, con el corazón latiendo con fuerza. FR, susurró. Francisco Rivas. Mi abuelo. No era un baúl cualquiera. Era el baúl de su abuelo. Y debajo de las iniciales, apenas legible, había una línea de texto grabada en la madera. Francisco tuvo que acercar su rostro para leerla. Era una frase corta, un acertijo. Donde la tierra llora, la llave reposa. Francisco y Cristina se miraron, el cansancio olvidado, reemplazado por un torbellino de emoción y misterio. Donde la tierra llora, repitió Cristina, su voz llena de asombro. Francisco, ¿qué significa eso? El desierto ya no parecía un lugar de exilio. De repente, se había convertido en un mapa, un enigma legado por un ancestro,
y ellos estaban en el centro de él. La supervivencia ya no era su único objetivo. Ahora tenían una búsqueda. Donde la tierra llora. La frase resonaba en sus mentes, una melodía extraña y persistente. Los días siguientes se convirtieron en una doble lucha, la de la supervivencia física y la de la búsqueda intelectual. Cada mañana, dedicaban las primeras horas, las más frescas, al trabajo manual. Francisco reforzó la cabaña, reparando el techo con trozos de madera y láminas de metal que encontró esparcidas, haciendo su hogar un poco más seguro, un poco más digno. Cristina cuidaba de su incipiente huerto con una devoción casi religiosa. Había plantado las pocas semillas que trajo consigo, tomates, pimientos, algunas hierbas. Regaba la tierra pedregosa con el agua preciosa del pozo, hablándole a las pequeñas plantas como si fueran sus hijas, susurrándoles palabras de aliento. Era un acto de fe en un lugar sin promesas. Por las tardes, cuando el sol era demasiado brutal para trabajar afuera, se sentaban a la sombra de la cabaña y se sumergían en el misterio del abuelo Francisco Rivas. ¿Quién era realmente ese hombre? Francisco solo lo recordaba como un anciano callado, con ojos que parecían mirar más allá de lo visible y manos siempre manchadas de tierra. La familia decía que estaba un poco loco, obsesionado con esa tierra inútil. Ahora, Francisco empezaba a dudar de ese juicio. Un hombre que graba un acertijo en un baúl no está loco, está dejando un mensaje. Intentaron interpretar la frase. Podría referirse a un río, a un manantial, sugirió Cristina. Era la opción más lógica. Un lugar con agua sería el lugar más valioso de toda la parcela. Pasaron días explorando. Caminaban durante horas bajo el sol abrasador, siguiendo los lechos secos de antiguos arroyos, buscando cualquier signo de humedad. Francisco, a pesar de sus años, demostró tener una resistencia asombrosa. El aire seco y el trabajo físico parecían estar rejuveneciéndolo, quitando la capa de polvo de la vida sedentaria y revelando al hombre de campo que siempre había sido. Cristina, aunque más frágil, lo acompañaba siempre que podía, sus ojos agudos explorando cada detalle del terreno. Durante estas caminatas, comenzaron a notar cosas que habían pasado por alto. La extraña coloración de algunas rocas, con vetas de colores inusuales. Las formaciones rocosas que parecían casi artificiales, como si alguien las hubiera dispuesto de una manera específica. La tierra no era tan monótona como parecía al principio. Tenía un carácter, una personalidad secreta. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un peñasco, Francisco encontró una piedra plana con marcas extrañas. No eran naturales. Eran símbolos toscos, tallados a mano. Un sol, una luna y una serie de líneas que parecían un mapa rudimentario. Cristina, mira esto, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Era una pieza más del rompecabezas. El mapa parecía señalar una zona concreta de la propiedad, un pequeño cañón que aún no habían explorado a fondo. Al día siguiente, con renovadas energías, se dirigieron hacia allí. El cañón era estrecho y profundo, un corte en la tierra que ofrecía un respiro del sol. Las paredes estaban cubiertas de una vegetación más densa, y el aire se sentía más fresco, casi húmedo. Siguieron el fondo del cañón, tropezando con las rocas, hasta que Cristina se detuvo de repente. «Escucha», susurró. Francisco aguzó el oído. Al principio, solo oyó el viento. Pero luego, lo percibió. Un sonido muy débil, casi imperceptible. Un goteo constante y rítmico. Como lágrimas cayendo una a una. Se miraron, con los ojos muy abiertos. Siguieron el sonido, que se hacía más fuerte a cada paso. Los llevó a una pequeña cueva, oculta detrás de una cortina de enredaderas. El interior era oscuro y fresco. Y allí, en el fondo,
Lo vieron. De una grieta en la pared de roca, el agua se filtraba lentamente, gota a gota, resbalando por una superficie cubierta de musgo verde y brillante antes de desaparecer en la tierra arenosa del suelo. La tierra estaba llorando. No era un río, ni un manantial poderoso. Era un goteo humilde, secreto y constante. Un llanto silencioso de la piedra. Francisco se arrodilló, su mano temblorosa tocando la pared húmeda. El agua estaba fría, increíblemente pura. Miró a su alrededor, dentro de la pequeña cueva. Sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra, buscaron algo fuera de lugar. Y lo encontraron. En un pequeño nicho en la pared, justo al lado de donde caían las gotas, había un objeto metálico, oxidado y cubierto de musgo. Con un cuidado infinito, lo cogió. Era pesado, de forma intrincada. Lo limpió con un trozo de su camisa. Era una vieja llave de hierro forjado. La llave del baúl. La sostuvieron entre los dos, sus manos juntas sobre el frío metal. No era solo una llave. Era la recompensa a su fe, a su perseverancia. Era la prueba de que no estaban locos, de que el abuelo les había dejado un camino a seguir. El silencio en la cueva era sagrado, roto solo por el suave goteo del agua, el sonido de la tierra llorando de alegría. Volvieron a la cabaña casi corriendo, con una energía juvenil que no sentían desde hacía décadas. La llave encajó en la cerradura del baúl con un clic satisfactorio y seco. El sonido resonó en la cabaña como un disparo de salida. Con el corazón en la garganta, giraron la llave. La cerradura cedió. Lentamente, con manos temblorosas, levantaron la pesada tapa de madera. Un olor a papel viejo, a cuero y a tiempo encerrado llenó el aire. Dentro, no había oro ni joyas. No había un tesoro evidente. El baúl estaba lleno de libros de contabilidad, cuadernos de notas con la caligrafía apretada del abuelo, extraños mapas geológicos dibujados a mano y, encima de todo, una colección de fotografías en blanco y negro. En una de ellas, un hombre joven y sonriente, idéntico a un Francisco joven, posaba con un pico y una pala, con el paisaje de la desolada a sus espaldas. Era su abuelo. Cristina sacó uno de los cuadernos. En la primera página, escrito con una tinta ya desvaída, había una dedicatoria, para quien tenga el coraje de ver más allá de la superficie. La verdadera riqueza no es lo que se extrae de la tierra, sino lo que se aprende de ella. Francisco cogió otro cuaderno y empezó a leer. Las páginas estaban llenas de observaciones sobre el terreno, sobre los tipos de roca, sobre los ciclos del sol y de la luna. Eran los diarios de un naturalista, de un geólogo autodidacta. Pero entre las notas científicas, había reflexiones personales, llenas de una extraña mezcla de soledad y esperanza. «Me llaman loco», leyó Francisco en voz alta. «Dicen que persigo fantasmas en esta tierra baldía. Pero ellos solo ven la piel seca. No sienten el corazón que late debajo. Un corazón de piedra y luz. Piedra y luz». La frase se quedó flotando en el aire. No entendían qué significaba, pero sentían su peso, su importancia. El tesoro no era un objeto, era un conocimiento. Un secreto que el abuelo había pasado toda su vida estudiando y que ahora les entregaba a ellos. De repente, una ráfaga de viento hizo volar unos papeles sueltos que estaban dentro de uno de los libros. Cristina se agachó a recogerlos. Eran cartas. Cartas dirigidas al abuelo Francisco, con matasellos de hacía más de 60 años. El remitente era una tal Elena. El corazón de Cristina dio un vuelco. Elena era el nombre de su propia madre, la esposa del abuelo. Pero su abuela había muerto mucho antes de que se escribieran esas cartas. ¿Quién era esta otra Elena? Abrió una de las cartas y empezó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par,
y un jadeo escapó de sus labios. Francisco, susurró, con la voz rota. Tienes que leer esto. La revelación que contenían esas cartas era mucho más impactante que cualquier tesoro material. Era un secreto familiar, enterrado durante décadas, que estaba a punto de reescribir por completo la historia que creían conocer. El contenido de las cartas sacudió los cimientos de su mundo de una forma que ni la traición de sus hijos había logrado. No eran de la abuela de Francisco. Eran de una mujer llamada Elena, una geóloga de la capital con la que, evidentemente, el abuelo Francisco Rivas había mantenido una correspondencia secreta y apasionada durante años. No era una correspondencia romántica, sino intelectual. Una colaboración clandestina. Elena era la experta que guiaba a distancia la investigación autodidacta del abuelo. Mi querido Francisco, comenzaba una de las cartas, tus muestras son fascinantes. La estructura cristalina es algo que nunca he visto. La forma en que refracta la luz es casi mágica. Sigue las vetas de cuarzo lechoso. Mi instinto me dice que te llevarán al corazón del yacimiento. En otra, hablaba de la frustración de no poder ir ella misma. Las grandes compañías mineras nunca se fijarían en una parcela tan pequeña y remota. Y como mujer en este campo, nadie me tomaría en serio si propusiera una expedición basada en las intuiciones de un granjero. Nuestro secreto es nuestra única fortaleza. Francisco y Cristina leyeron carta tras carta, reconstruyendo la historia. Su abuelo no era un loco solitario, era la mitad de un equipo de descubrimiento. Un hombre de campo con una intuición extraordinaria y una geóloga brillante pero marginada, unidos por un secreto y la búsqueda de algo que llamaban el corazón de piedra y luz. Los cuadernos del abuelo cobraron un nuevo significado. No eran solo divagaciones, eran un registro científico. Los mapas no eran garabatos, eran planos precisos que señalaban las formaciones geológicas más prometedoras. La frase piedra y luz dejó de ser un enigma poético para convertirse en una descripción literal. Estaban buscando un mineral, uno que aparentemente tenía propiedades únicas relacionadas con la luz. Los días siguientes, la pareja se dedicó a estudiar los diarios y los mapas con una intensidad febril. Su pequeño huerto seguía creciendo, un ancla verde en su vida, pero sus mentes estaban en las profundidades de la tierra. Se convirtieron en detectives del pasado, en herederos de una misión. Aquí, dijo Francisco una tarde, señalando un punto en uno de los mapas más detallados. Todas las líneas convergen en este lugar. El abuelo lo marcó con un símbolo, una estrella. Lo llama la catedral. Según el mapa, la catedral estaba en la cara norte de la colina más alta de la propiedad, un lugar escarpado y de difícil acceso. Decidieron ir al amanecer del día siguiente. Esa noche, apenas durmieron. La expectación era una corriente eléctrica que recorría sus cuerpos. No hablaban de riqueza, ni de lo que harían si encontraban algo. Era algo más profundo. Era el deseo de honrar la memoria del abuelo, de completar su trabajo, de demostrar que no estaba loco. Partieron antes de que el sol asomara por el horizonte, llevando agua, las herramientas más esenciales y el mapa del abuelo. La subida fue ardua. Tuvieron que abrirse paso entre arbustos espinosos y trepar por rocas sueltas. Francisco, a pesar de sus 82 años, se movía con una agilidad sorprendente, como si la tierra misma le diera fuerzas. Cristina lo seguía de cerca, su determinación superando su fragilidad física. Finalmente, llegaron al lugar marcado en el mapa. Era una pared de roca casi vertical, sin nada que la distinguiera del resto de la montaña. La decepción fue un golpe frío. Nos habremos equivocado, susurró Cristina, sin aliento. Francisco no respondió. Estaba estudiando la pared de roca,
comparándola con los dibujos del cuaderno del abuelo. Los dibujos mostraban una serie de fisuras en la roca, un patrón específico. «Las fisuras», murmuró Francisco. «No están. La vegetación las ha cubierto». Con sus propias manos, comenzaron a arrancar las enredaderas y los arbustos que se aferraban a la pared de roca. Fue un trabajo agotador y doloroso. Sus manos sangraban, sus músculos gritaban de esfuerzo. Pero a medida que despejaban la roca, el patrón de fisuras que el abuelo había dibujado comenzó a emerger, como un mensaje oculto revelándose lentamente. Y en el centro del patrón, encontraron una hendidura más ancha, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera deslizarse por ella, oculta por una gran roca suelta que parecía haber sido colocada allí a propósito. Con un último esfuerzo sobrehumano, empujando juntos, lograron mover la roca. Un soplo de aire frío y antiguo salió de la oscuridad. Era la entrada a una cueva. Encendieron una vieja linterna de pilas que habían traído. La luz temblorosa penetró en la oscuridad. El pasaje era estrecho al principio, pero a los pocos metros se abría a una caverna natural de un tamaño impresionante. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a ozono. Y entonces, la luz de la linterna golpeó las paredes. Un grito ahogado escapó de los labios de Cristina. Las paredes no eran de roca opaca. Estaban incrustadas, veteadas, atravesadas por formaciones cristalinas de un mineral que nunca habían visto. No era oro, ni diamantes. Era algo distinto. Eran cristales translúcidos, de un color blanco lechoso, pero que al ser tocados por la luz de la linterna, parecían cobrar vida. Refractaban la luz de una manera extraña, multiplicándola, creando un resplandor interno, un brillo suave y etéreo que iluminaba la cueva con una luz fantasmal. Era como estar dentro de un geoda gigante. «Piedra y luz», susurró Francisco, su voz llena de un asombro reverencial. «La catedral». Caminaron por la caverna, atónitos. Las formaciones cristalinas adoptaban formas increíbles. Agujas que colgaban del techo como carámbanos de luz, vetas que recorrían las paredes como ríos de leche congelada. En el centro de la caverna, una formación masiva se elevaba desde el suelo, un pilar de cristal puro que pulsaba con una luz suave, como si tuviera un corazón propio. Habían encontrado el secreto del abuelo. En el fondo de la cueva, encontraron su último campamento, un pico y una pala oxidados, una cantimplora abollada y una pequeña caja de metal. Dentro de la caja, había una última carta de Elena, junto con un informe geológico oficial que ella había falsificado, declarando la zona como geológicamente inerte y sin valor comercial. Había protegido el secreto, incluso después de que el abuelo muriera. Y junto al informe, una sola fotografía, arrugada por el tiempo. En ella, el abuelo Francisco y Elena posaban juntos, sonriendo, no como amantes, sino como cómplices, como socios en el descubrimiento más grande de sus vidas. Francisco y Cristina se sentaron en el suelo de la cueva, rodeados por el brillo silencioso de los cristales. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una emoción abrumadora. Habían heredado mucho más que una tierra abandonada. Habían heredado una historia de pasión, inteligencia y lealtad. Pero mientras contemplaban la belleza sobrenatural que los rodeaba, una sombra de incertidumbre se cernió sobre ellos. Habían encontrado el tesoro. Pero, ¿qué significaba? ¿Qué valor tenía ese mineral extraño y hermoso? Y, sobre todo, ¿qué harían ahora? Estaban aislados, sin recursos, con un descubrimiento que podría ser increíblemente valioso o completamente inútil. La euforia del hallazgo comenzó a mezclarse con el peso de una nueva y abrumadora pregunta. ¿Y ahora qué? El descubrimiento de la catedral los dejó en un estado de éxtasis y parálisis. Pasaron varios días volviendo a la cueva,
simplemente para asegurarse de que era real, para sentarse en silencio y absorber la belleza de los cristales luminosos. Era su santuario secreto, un mundo aparte de la dureza de su vida cotidiana. Pero la realidad, con sus necesidades básicas, no tardó en imponerse. El huerto requería cuidados, la leña para cocinar se agotaba y sus provisiones de alimentos enlatados estaban peligrosamente bajas. El mineral podía ser valioso, pero no se podía comer. «Tenemos que saber qué es esto, Cristina», dijo Francisco una mañana, mientras sostenía un pequeño fragmento de cristal que había traído de la cueva. En la luz del sol, el mineral parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, emitiendo un brillo suave y lechoso. Las cartas de Elena hablan de su estructura única, pero no dicen para qué podría servir. La decisión fue difícil y arriesgada. Francisco tendría que viajar a la ciudad más cercana, a más de 100 kilómetros de distancia, para encontrar a alguien que pudiera analizar la muestra. Era un viaje que consumiría sus escasos ahorros y lo dejaría expuesto. Cristina insistió en que fuera solo él. Ella se quedaría a proteger su hogar y el secreto. «Yo soy la guardiana ahora», dijo, con una firmeza que zanjó cualquier discusión. La despedida fue emotiva. Se abrazaron largamente en el camino de tierra, bajo el sol de la mañana. «Ten cuidado, mi amor», susurró Cristina. «Vuelve pronto». Francisco asintió, con un nudo en la garganta. Verla quedarse sola en esa inmensidad le partía el alma, pero sabía que la determinación de ella era tan fuerte como la suya. El viaje fue una odisea. Francisco caminó varios kilómetros hasta la carretera principal, donde esperó durante horas hasta que un camionero amable accedió a llevarlo. La ciudad era un asalto a los sentidos después de semanas de silencio y soledad. El ruido, la gente, la velocidad de todo lo abrumaba. Se sentía como un fantasma de otra época. No sabía por dónde empezar. Preguntó en varias joyerías, pero los joyeros miraban su extraña piedra con desdén. «No es una gema preciosa», le decían. «Probablemente algún tipo de cuarzo sin valor». La frustración comenzó a carcomer su esperanza. Estaba a punto de rendirse cuando, en una callejuela polvorienta, vio un letrero descolorido: Mateo Vargas, geólogo y tasador. El lugar era una tienda pequeña y abarrotada, llena de rocas, mapas y libros viejos, que olía a polvo y a tierra. Detrás de un mostrador cubierto de muestras, un hombre anciano con gafas gruesas y un delantal de cuero examinaba una piedra con una lupa. Era Mateo Vargas. Francisco se acercó con cautela. «Disculpe, señor. Me preguntaba si podría echarle un vistazo a esto». Colocó el fragmento de cristal en el mostrador. El geólogo lo miró sin mucho interés, pero cuando sus ojos se posaron en la piedra, su expresión cambió. Dejó la lupa y cogió el fragmento con una delicadeza inesperada. Lo giró bajo la luz de una lámpara, sus cejas pobladas frunciéndose en concentración. «Interesante», murmuró. «Muy interesante. ¿De dónde sacó esto?» Francisco dudó. «Lo encontré en una vieja propiedad familiar». Mateo Vargas lo miró por encima de sus gafas. «Joven, bueno, no tan joven. ¿Sabe usted lo que tiene aquí?» Francisco negó con la cabeza. El geólogo se dirigió a la trastienda y regresó con varios equipos. Pasó la siguiente hora realizando pruebas, midiendo su dureza, su densidad, examinándolo bajo un microscopio. Francisco esperaba en silencio, con el corazón martilleándole en el pecho. Finalmente, Mateo se quitó las gafas y lo miró fijamente. Su rostro era una mezcla de incredulidad y emoción. «Señor, esto que tiene usted es una variedad de espodumena que se creía teórica. Se le conoce en los círculos geológicos como litio de luna,
por su luminiscencia. Es increíblemente raro. Solo se habían encontrado trazas microscópicas hasta ahora. Francisco no entendía la mitad de las palabras. Y es valioso. Mateo Vargas soltó una carcajada, un sonido ronco y polvoriento. ¿Valioso? Señor, esto no es valioso, es estratégico. La pureza de este cristal, su capacidad para almacenar y conducir energía es revolucionaria. Se usa en microconductores, en tecnología aeroespacial, en baterías de nueva generación. Las empresas tecnológicas pagarían fortunas por un yacimiento así. Fortunas inimaginables. Francisco se tuvo que sentar. Las piernas le fallaron. El ruido de la ciudad se desvaneció. Solo podía oír las palabras del geólogo resonando en su cabeza. Inimaginables. Le explicó a Mateo una versión abreviada de la historia, la herencia, la tierra abandonada. El viejo geólogo lo escuchó con atención, su rostro volviéndose serio. Tenga mucho cuidado, le advirtió. Si se corre la voz de que un viejo granjero encontró un yacimiento de esto, los tiburones lo devorarán vivo. Necesita asesoramiento legal. Necesita protegerse. Mateo, un hombre honesto y fascinado por el descubrimiento, le dio a Francisco el nombre de una abogada de confianza en la capital, especializada en derecho minero. Dígale que yo lo envío. Y por el amor de Dios, no le muestre esa piedra a nadie más. El viaje de regreso fue un sueño. Francisco se sentía flotando. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos. No era por el dinero, era la validación. Su abuelo no estaba loco. Elena no había trabajado en vano. Su propia fe, su lucha junto a Cristina, había sido recompensada de una manera que superaba cualquier fantasía. Cuando llegó de nuevo a la desolada, el sol se estaba poniendo. Vio la figura de Cristina esperándolo en el camino, una silueta oscura contra el cielo anaranjado. Corrió hacia ella, con una energía que no sabía que poseía. Ella corrió hacia él. Se abrazaron en medio del polvo, riendo y llorando al mismo tiempo. Lo encontramos, Cristina, jadeó Francisco, sosteniendo su rostro entre sus manos. Lo encontramos de verdad. Somos ricos, mi amor. Ricos más allá de todo sueño. Se quedaron allí, abrazados, mientras la oscuridad descendía sobre el desierto. La cabaña, a lo lejos, tenía una luz encendida, una pequeña llama de hogar que ellos mismos habían creado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentían miedo ni incertidumbre. Sentían una paz profunda. Pero mientras celebraban su victoria, no sabían que, a cientos de kilómetros de distancia, su pasado estaba a punto de volver a buscarlos. En la ciudad, Teresa, ahogada en deudas por sus malas inversiones y su estilo de vida extravagante, escuchó un rumor en un círculo de empresarios. Un rumor sobre un descubrimiento geológico sin precedentes en una zona remota y olvidada del norte. Una zona que, para su horror, coincidía exactamente con la ubicación de la inútil parcela de tierra que le había arrojado a sus padres. La sonrisa de burla que tenía cuando pensaba en ello se congeló en su rostro, reemplazada por una máscara de pánico y codicia. El juego estaba a punto de cambiar drásticamente. La noticia del descubrimiento transformó a Francisco y a Cristina. No fue una transformación ostentosa, sino interna. Una calma profunda se asentó en ellos. El peso de la supervivencia inmediata se había levantado de sus hombros, y en su lugar floreció una sensación de propósito. Siguiendo el consejo de Mateo Vargas, contactaron a la abogada de la capital,
una mujer llamada Isabel, que escuchó su historia con una mezcla de asombro profesional y simpatía humana. Isabel se movió con rapidez y discreción. Registró el yacimiento a nombre de Francisco y Cristina, aseguró la propiedad legalmente y comenzó a negociar con un consorcio tecnológico suizo, una de las pocas empresas que Mateo había recomendado por su ética y su enfoque en la sostenibilidad. Las negociaciones fueron complejas, pero el resultado fue astronómico. No vendieron la tierra, sino que firmaron un acuerdo de explotación a largo plazo que les garantizaba un porcentaje de las ganancias, un flujo de ingresos que aseguraría no solo su futuro, sino el de generaciones venideras. Mientras los abogados y los geólogos trabajaban, la vida en la desolada continuaba, pero con una nueva ligereza. Contrataron a un pequeño equipo de constructores del pueblo más cercano para que restauraran y ampliaran la cabaña, convirtiéndola en una casa hermosa y cómoda, pero rústica, que respetaba el espíritu del lugar. El huerto de Cristina se expandió, con un sistema de riego por goteo alimentado por el agua del pozo. Francisco, liberado del trabajo más pesado, pasaba sus días explorando la tierra, no en busca de minerales, sino de paz, redescubriendo cada rincón de su herencia. No hablaron con nadie de su nueva fortuna. Para los trabajadores y la gente del pueblo, eran simplemente una pareja de ancianos que habían tenido algo de suerte con su tierra. Y así era como les gustaba. La riqueza no había cambiado quienes eran, solo les había dado la libertad de ser ellos mismos sin miedo. Pero la sombra de Teresa se alargaba. Su pánico se había convertido en una obsesión febril. Hizo llamadas, investigó registros de propiedad, conectó los rumores con la ubicación de la tierra de sus padres. Cuando confirmó que la propiedad a nombre de Francisco Rivas estaba en el epicentro de la nueva fiebre del litio, una furia helada la consumió. Se sintió robada. En su mente retorcida, la fortuna que sus padres habían encontrado le pertenecía por derecho. Era el dinero de la venta de la casa familiar lo que les había permitido sobrevivir el tiempo suficiente para hacer su descubrimiento. Por lo tanto, era su dinero. Ricardo, a quien llamó en medio de un ataque de histeria, se mostró horrorizado. Teresa, es su tierra. Tú se la diste. Es su suerte. Déjalos en paz. Pero su débil protesta fue aplastada por la ira de su hermana. Cobarde. ¿No lo entiendes? Nos han robado nuestro futuro. Voy a ir allí y a reclamar lo que es nuestro. A pesar de las súplicas de Ricardo, Teresa se subió a su lujoso coche y condujo hacia el norte, con el corazón lleno de veneno y codicia. El viaje que Francisco y Cristina habían hecho en una camioneta destartalada, ella lo hizo en un vehículo con aire acondicionado, maldiciendo cada kilómetro de camino de tierra que ensuciaba sus neumáticos. Cuando finalmente llegó a la desolada, no reconoció el lugar. Donde recordaba una ruina, ahora había una hermosa casa de piedra y madera, con un porche acogedor y un jardín floreciente. Vio a su padre, Francisco, sentado en una mecedora en el porche, leyendo un libro. No parecía el anciano frágil y derrotado que había desterrado. Se veía fuerte, sereno, dueño de su dominio. La rabia de Teresa se desbordó. Salió del coche dando un portazo y marchó hacia la casa. «¡Papá!», gritó, su voz estridente rompiendo la paz del lugar. Francisco levantó la vista del libro, sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos claros y firmes. «¿Teresa? ¡Qué sorpresa! No te esperábamos». «¿Qué es todo esto?», espetó ella, señalando la casa, el jardín. «¿De dónde sacaron el dinero? Esa tierra no valía nada». En ese momento, Cristina salió por la puerta, secándose las manos en un delantal. Su apariencia también había cambiado. Ya no estaba encorvada por el peso de la tristeza. Sus ojos brillaban con una nueva luz. Miró a su hija sin rencor,
pero también sin la cálida bienvenida de antaño. «Hola, Teresa», dijo en voz baja. «El dinero, como tú dices, salió de la tierra que tan generosamente nos regalaste», intervino Francisco, con una calma que enfurecía aún más a Teresa. «Resulta que el abuelo sabía más que todos nosotros». «Ese dinero me pertenece», gritó Teresa, su rostro enrojecido. «Es mi herencia. Exijo mi parte. Vendí la casa, les di la oportunidad de estar aquí. Tienen una deuda conmigo». Francisco se levantó lentamente de la mecedora. No era el padre tembloroso que ella recordaba. Era un patriarca, firme y erguido sobre la tierra de sus ancestros. «Teresa», dijo, y su voz, aunque suave, tenía el peso de la roca y la autoridad de los años. «No nos diste una oportunidad. Nos sentenciaste a morir. No nos regalaste esta tierra. La usaste para limpiarte la conciencia mientras nos robabas nuestro hogar». Cada palabra era un golpe. «No tienes derecho a nada. La única herencia que te dejamos, la única que te ganaste, fue la revelación de quién eres realmente. Una persona que cambiaría a sus padres por dinero». Cristina se acercó y puso una mano en el brazo de Francisco. Miró a su hija, y por un instante, una sombra de dolor cruzó su rostro. «No hay nada para ti aquí, hija. El dinero no puede comprar lo que perdiste. Y lo que nosotros encontramos no está a la venta». Teresa se quedó sin palabras, boqueando como un pez fuera del agua. La lógica fría y calculadora con la que siempre había operado se hizo añicos contra el muro de la dignidad inquebrantable de sus padres. Vio en sus ojos no solo la ausencia de miedo, sino algo peor, la piedad. La miraban como a una extraña, a una pobre alma perdida en su propia codicia. La humillación fue total. Se dio la vuelta, temblando de rabia e impotencia, y volvió a su coche. Arrancó el motor con un rugido y se fue, levantando una nube de polvo que intentaba, en vano, ocultar su derrota. Francisco y Cristina se quedaron en el porche, viendo cómo el coche desaparecía en la distancia. No había celebración en sus rostros, solo una profunda y serena tristeza. La herida, finalmente, había empezado a cicatrizar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos colores que habían visto en su primera y desoladora noche. Pero ahora, esos colores no hablaban de final, sino de promesa. Se tomaron de la mano, mirando su hogar, su tierra, su futuro. Un futuro que no construirían sobre la venganza, sino sobre algo mucho más poderoso. La partida de Teresa dejó un silencio que no era vacío, sino lleno de significado. Era el sonido de un capítulo cerrándose para siempre. Francisco y Cristina no sintieron la euforia de la victoria, sino la melancolía de una pérdida confirmada. Habían ganado una fortuna, pero habían perdido a una hija. Quizás, se dieron cuenta, la habían perdido hacía mucho tiempo. En los meses que siguieron, la vida en la desolada floreció. El consorcio suizo comenzó las operaciones mineras de una manera sorprendentemente respetuosa, utilizando tecnología de bajo impacto y trabajando en estrecha colaboración con Francisco para preservar la belleza natural del lugar. La catedral fue declarada un santuario geológico, intocable, un monumento privado al abuelo Francisco y a Elena. La riqueza, en lugar de corromperlos, les dio un nuevo propósito. No compraron yates ni mansiones. Su vida siguió siendo sencilla, anclada en los ritmos de la tierra. Pero su corazón, que había sido herido tan profundamente, ahora se desbordaba de un deseo de sanar a otros. Un día, sentados en el porche mientras observaban a los colibríes beber de las flores del jardín de Cristina, ella tomó la mano de su esposo. «Francisco», dijo, «hay tantos como nosotros. Tantos ancianos olvidados, abandonados por sus familias, dejados a su suerte.
Nosotros tuvimos la suerte de encontrar un tesoro en la tierra. Pero su tesoro, su valor, está en sus corazones, en sus historias. Francisco la miró, y en sus ojos vio el reflejo de su propio pensamiento. Tienes razón, mi amor. La verdadera riqueza no es la que se extrae de la tierra, sino la que se comparte. Con la ayuda de la abogada Isabel, crearon la Fundación El Corazón de la Tierra. Usando la inmensa fortuna que el yacimiento generaba, la fundación se dedicó a construir hogares dignos y comunidades para ancianos abandonados. No eran asilos fríos e institucionales, sino pequeñas aldeas cálidas, con jardines, talleres y personal que ofrecía no solo cuidado, sino respeto y compañía. Su primera obra fue en el pueblo más cercano a la desolada, transformando un viejo edificio abandonado en un hogar vibrante para una docena de ancianos de la región. Francisco y Cristina no eran solo los financistas. Estaban allí casi todos los días. Francisco enseñaba carpintería en el taller, compartiendo su habilidad con manos que anhelaban volver a ser útiles. Cristina trabajaba en el jardín comunitario, cultivando no solo verduras, sino también amistades, escuchando historias de vidas pasadas, de alegrías y de dolores. Se convirtieron en los abuelos de una comunidad que la sociedad había descartado. Encontraron una nueva familia, una elegida, unida no por la sangre, sino por la experiencia compartida de la fragilidad y la resiliencia. Un día, recibieron una carta. Era de Ricardo. Estaba escrita a mano, con una caligrafía torpe y manchada en algunos lugares, como si las lágrimas hubieran caído sobre la tinta. En ella, pedía perdón. Contaba cómo la partida de Teresa y la noticia de lo que habían hecho sus padres lo habían destrozado. Había dejado su trabajo, se había distanciado de su hermana y estaba intentando reconstruir su vida sobre una base de honestidad. No pido nada, escribía. No merezco nada. Solo quiero que sepan que lamento mi cobardía más que nada en el mundo. Estoy orgulloso de ustedes. Orgulloso de que el amor y la dignidad hayan sido más fuertes que la codicia. Quizás algún día, si me lo permiten, pueda visitar el hogar que han construido y ofrecer mi ayuda. Quizás pueda aprender de ustedes a ser un hombre de verdad. Cristina lloró al leer la carta, pero esta vez, eran lágrimas de una tristeza sanadora. Le mostró la carta a Francisco. Él la leyó en silencio, su rostro impasible. Luego, dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su camisa. El tiempo dirá, Cristina, dijo en voz baja. El perdón, como las buenas semillas, necesita tiempo para germinar. No hubo una respuesta inmediata a la carta, pero la puerta, que había estado cerrada con cerrojo, ahora estaba simplemente entornada. El final de la historia de Francisco y Cristina no fue un final feliz en el sentido tradicional. No recuperaron a su familia perdida. La herida de la traición nunca desaparecería por completo. Pero su final fue algo mucho más real y poderoso. Fue un final de transformación. Transformaron el dolor en propósito, la injusticia en generosidad, una tierra abandonada en un refugio de esperanza. Mirando su vida, desde el porche de su casa en la desolada, rodeados por el brillo del sol del atardecer y el sonido de las risas provenientes del hogar de la fundación a lo lejos, Francisco y Cristina entendieron la verdad final del legado de su abuelo. El verdadero tesoro no eran los cristales bajo tierra. El tesoro era la fuerza que encontraron dentro de sí mismos para levantarse después de haber sido derribados. Era el amor que se profesaban, un amor que se había fortalecido en la adversidad. Y era la capacidad de tomar las cenizas de su antigua vida y construir con ellas un fuego que daría calor a muchos otros. Estaban en paz. Eran libres. Eran, finalmente, inmensamente ricos en lo único que de verdad importa. Y ahora, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Quiero saber qué sentiste. Y no te olvides de dejar tu like,
porque ayuda al canal a seguir trayendo historias emocionantes como esta. Y si aún no estás suscrito, aprieta el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que tocará tu corazón. Comparte este video con alguien a quien ames. Alguien podría necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la siguiente historia, porque allí te espera otro relato de vida, fe y nuevos comienzos. Nos vemos allí.